Para ello, hermano, le exhorto y le invito a que me acompañe al Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 44 al 50. Vamos a estar leyendo los últimos versos de este capítulo, que nos ha tomado bastante tiempo, pero sin duda alguna ha sido un gran capítulo del cual podemos aprender mucho. Juan 12, verso 44. Leemos la palabra de Dios, dice así: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendícenos en este tiempo. Corrígenos, exhórtanos, anímanos. Y también, Señor, forma en nosotros cada día más la imagen de tu Hijo. Que estas palabras no solo sean palabras, sino que podamos saber que son tus palabras para con nosotros, que son un don de Dios para nosotros que no merecemos. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos en este tiempo y a adorar tu santo nombre al escuchar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos acercamos al final del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué mejor manera de acercarnos a este final que con una recopilación, una síntesis, un sumario de lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó durante todo su ministerio terrenal, durante todo su ministerio público? Lo que veremos a continuación son, por decirlo así, los puntos cruciales y más importantes de la enseñanza de Jesús en todo su ministerio, o por lo menos los que fueron expresados por el apóstol Juan. Así que esta sección que usted ve aquí, un dato, por decirlo así, no son palabras de Jesús en ese momento. Es Juan escribiendo: esto fue lo que dijo Jesús durante todo su ministerio público. Así que por eso el título de este mensaje es el sumario de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, de Jesucristo, ya que recopila los puntos cruciales de forma resumida, de forma directa, lo que Jesús enseñó. Ahora empecemos. Dice el versículo 44: Jesús clamó en pasado, aoristo en griego, clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Ahora, probablemente si usted no ha leído este texto antes y es la primera vez que lo lee, e incluso si tiene varios días o varias semanas o varios años de haberlo leído, probablemente se pregunte: ¿qué clase de contradicción es esta, no? ¿Cómo es que creo en ti y no creo en ti? ¿Cómo es que te veo pero no te estoy viendo? ¿Qué clase de palabras, verdad, paradójicas, o qué enseñanza paradójica me está enseñando Jesús acá? Probablemente si usted nunca ha tratado o se ha interesado por, verdad, tratar de cavar más adentro de este verso, quizá la respuesta más entendible de este versículo es que Jesús no está negando que
que creamos en Él. Jesús está respondiendo a unas acusaciones que se le están levantando a Él y que hemos visto nosotros desde el capítulo 5 de Juan. Jesucristo claramente no solo ha mostrado, sino que ha enseñado a las multitudes, a los judíos, que Él es Dios, que el Padre y Él son uno. Y en función de esta enseñanza, que los mismos judíos han entendido como este se hace Dios, ¿verdad? Se hace como Dios. Él responde a esta acusación, ya que el hecho de que Él demande que creamos en Él implica una prerrogativa divina. Ningún hombre, en ningún momento en la historia de la humanidad, ha pedido que se confíe en Él como el único medio para redención, salvación o restauración. Nunca. Esta prerrogativa solamente le pertenece a uno, y ese uno es en el que el Antiguo Testamento lo reconoce como libertador y salvador. Así que cuando Cristo dice, crean en mí, Él está confirmando lo que Él es. Él está enseñando que Él es Dios, porque esto es un derecho que solo le pertenece a Dios. Esto es un oficio que solo le pertenece a Dios. Así que, ¿qué es lo que está tratando de decir nuestro Señor Jesucristo realmente ante estas pequeñas frases que parecen contradictorias? Lo que le está diciendo al judío, que tiene en su mente que él cree en Dios y que este es un farsante. Él cree en Dios. Lo mismo hemos leído que los mismos fariseos dijeron, nosotros somos hijos de Dios. Y luego Jesús le contesta, no, ustedes no son hijos de Dios. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, porque hacen las obras de vuestro padre. Sus obras se caracterizan y se distinguen más por aquel que es el Dios de este siglo, Satanás. Y acá lo que Jesús está contestando ante esa acusación de que ustedes dicen creer en Dios y por eso no creen en mí, Jesús les dice, si creen en mí, no solo creen en mí, creen también en mi Padre. Si me ven a mí, no solo me ven a mí, sino que ven a mi Padre. Esto es lo que está diciendo nuestro Señor Jesús. Ahora bien, esta pequeña porción en el versículo 45 que dice, el que me ve. ¿En qué sentido está hablando nuestro Señor Jesús acá? Nuestro Señor Jesús acá está hablando en el sentido de la fe. Porque es claro que muchos vieron a Jesús y no vieron al Padre en ningún momento. No hay que ir muy lejos. Solo unos capítulos más adelante nos veremos con la incredulidad de uno de sus discípulos. ¿Por qué? Porque le vieron durante todo su ministerio terrenal, pero nunca vio al Padre. Parece increíble, ¿no? Pero era uno de sus discípulos. Tanto tiempo estoy con vosotros y no sabéis que el que me ve a mí, ve al Padre. Esto es lo que contesta Jesús a uno de sus discípulos, que aunque estuvo allí, aunque lo vio, no entendió. Lo que enseña este verso es que Jesús no solamente enseñó acerca del Padre, o enseñó lo que el Padre le dio para enseñar, sino que Jesús mostró la divinidad que está en el Padre y que está en Él. Él mostró al Padre con sus hechos, con sus obras. Y debíamos ver a Jesucristo, el Dios hombre, el Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, veíamos al Padre también. Juan también quizá tuvo esas pequeñas dudas. No entiendo bien, probablemente carencia de entendimiento. Pero Juan entiende la gloria que Cristo desplegó en su ministerio terrenal cuando lo vemos en el prólogo del Evangelio, en el versículo 14, que dice,
y aquel verbo fue hecho carne. El Hijo, el Dios Todopoderoso, del que habla el versículo 1, que el verbo era Dios, y luego dice, este verbo fue hecho carne. Dios hecho carne y habitó entre nosotros, Emmanuel, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Lleno de gracia y verdad. Y esta forma de expresión no solamente es la enseñanza de Cristo, sino los actos de Cristo de gracia y verdad. Esta misma gracia no debe ser separada. No debe ser separada de que es gracia y verdad. No, sino que va unida. Es una misma cosa. La verdad que hemos recibido de Cristo, esa es la gracia. La hemos recibido de gracia. Ese es el don que Dios ha otorgado a la humanidad. La verdad. ¿Y quién es la verdad? Dice Cristo, yo soy la verdad. Ahora, no nos adelantemos. Hay dos enseñanzas implícitas en estos dos primeros versos, versículo 44 y versículo 45. La primera, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Porque implícitamente Jesús está diciendo, el Padre y yo somos Dios. Yo soy lo que el Padre es y el Padre es lo que yo soy. Permítame explicárselo con las palabras de Agustín. Dice Agustín, aunque el Padre sea uno y el Hijo otro, hablando de personalidad, la persona distinta, no es una cosa el Padre y otra el Hijo, sino que lo que es el Padre, eso es el Hijo. No digo que el Padre sea también el Hijo, sino que el Hijo es también lo que es el Padre. Ahora, si queremos llenar esa pequeña línea y responder, ¿qué es eso que es el Padre y el Hijo? La respuesta es que el Padre y el Hijo es Dios o divino. La plenitud de la deidad se encuentra en el Padre y se encuentra en el Hijo, como dice Pablo en Colosenses. En Él habita la plenitud de la deidad. No hay partes. No Él es semi algo, no. Él es plenamente Dios. Y eso es lo que Cristo está enseñando implícitamente en estos dos pequeños versículos. ¿Quién es Dios? Esa es la pregunta que contesta Jesús. Yo soy Dios. Y por lo tanto, el que cree en mí, cree en mi Padre, porque Él y yo somos uno. Eso es lo que dice el verso. Y el que me ve a mí, ve a mi Padre. Y la segunda expresión implícita o enseñanza implícita es, ahora que sé quién es Dios, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer ahora que sé quién es Dios? La respuesta implícita en estos dos versículos es creer en Él. Aunque el versículo no expresa el imperativo o la demanda de creer en Él, se es claro que Jesús, durante todo su ministerio público, enseñó que debíamos creer en Él. Permítame citar algunos ejemplos. Juan 3:15. Hay muchos más, pero solamente voy a citar algunos y solo me quedaré en el testimonio de Juan. Juan 3:15 dice así: después de hablar y decir que así como la serpiente fue levantada en el desierto para salvación del pueblo de Israel, recuerden que las serpientes empezaron a picar al pueblo de Israel y matar al pueblo. Dios dio que se levantara una estatua en forma de serpiente y al mirarla, entonces seríamos sanados de estas heridas. Asimismo, Jesús enseña y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿verdad? Hablando de su ascensión, de su crucifixión, de su glorificación. Y luego el versículo 15 dice,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, Jesús demanda que se crea en Él, ¿verdad?, para que obtengamos vida eterna, así como Israel fue librado de la muerte por las picaduras de las serpientes. Luego dice, porque de tal manera amó a Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel o todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. También tenemos el capítulo 6, versículo 29 de Juan, dice lo siguiente. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En el que Él ha enviado. Como el mismo Agustín una vez oró, que desató todo un debate, ¿verdad? Él oró diciendo, ¿verdad?, que ordenara, ¿verdad?, o que pidiera sus mandamientos. Él oraba y le pedía a Dios, da tus mandamientos, da tus ordenanzas a mí. Pero también le pidió en su segunda porción del verso de esa oración, le dijo, concede lo que ordenas. Concédeme lo que ordenas. Este es un verso que se puede entender en ese sentido. Porque el Señor demanda de nosotros que creamos. La fe en Cristo no es una opción. No es una opción. Es un mandato de Cristo, un mandato de Dios. Confiemos en Él, creamos en Él. Y usted lo va a notar posteriormente. Es un mandato de Dios al mundo creer en el Hijo. Pero también es la obra de sus manos. El hecho de que usted y yo creamos no es nuestra obra. Es la obra de Él. Es la obra de Dios. Él es el autor de nuestra fe. Sí, nosotros creemos. Sí, nosotros accionamos. Sí, nosotros nos movemos, sin duda. Pero sin Él sería imposible. Aquí sí cabe decir que tendríamos las manos atadas. El que tiene las manos atadas no es Dios. Es usted y soy yo, sin Él. Si hoy tenemos las manos libres y podemos correr a Cristo y abrazarle como el hijo pródigo a su Padre, es por Él. Es por Él. Ahora, continuando, sabemos entonces que es implícito dentro de estos dos versos dos claras enseñanzas de Jesús. ¿Quién es Dios? Y lo que debemos hacer ahora que conocemos quién es Él. Continuando, Jesús corrobora la enseñanza de su divinidad en sus muchas sesiones, en muchos discursos, sus muchas predicaciones, tanto en el templo como en el monte. Y Él dice, lo que ya hemos leído antes, uno de los yo soy del Evangelio de Juan. Ahora, Jesús dice esto, yo, la luz, verso 46. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Ahora, ¿cuál es el punto central de la enseñanza de Cristo acá? Primero nos corrobora su exclusividad y divinidad. Él dice, yo, la luz. No dice yo, una de las expresiones, una de las formas de luz. Él dice, yo soy la luz. Yo soy la luz. Pero David, nosotros también somos la luz del mundo, ¿no? Como Él lo dijo, exactamente. Pero nosotros somos la luz del mundo por Él. Ese es el punto que quería darles previamente a esto. Nosotros no somos la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo por causa de Él, por medio de Él.
dependiendo de Él. Fuera de Él, usted, como dice el texto, permanece en tinieblas. Usted es una luz dependiente, no independiente. Cuando Jesús dice yo la luz, está diciendo yo soy la fuente de la luz. Yo soy la misma luz como tal. Ahora eso lo hemos hablado antes. Ya lo hemos discutido en el Evangelio de Juan, que claramente enseña yo soy la luz del mundo. ¿Qué quería decir eso Jesús? Pero también es importante ver dos detalles con respecto a esto. Primero, Él expresa que aquel que no guarda sus palabras permanece en tinieblas. ¿Cuál es el estado en que se encuentra la humanidad a la cual Él ha venido? O sea, el mundo al cual Él ha llegado antes de que Él llegase. Antes de que Él viniese al mundo, ¿en qué estado estaba la humanidad? El texto implícitamente nos dice que estaba en tinieblas. No es que había un poquito de luz en el corazón de cada uno. No. Estaba en tinieblas. Ahora imagínense el golpe al orgullo del judío que está escuchando esto, que dice que cree en Dios y que Él es obediente a Dios y que Él cumple la ley que ha sido ordenada por Dios y que Él no requiere de salvación. Y Él escucha de Cristo decir, yo soy la luz del mundo. Ustedes, si no creen en mí, permanecen en tinieblas. ¿Cómo que ¿Cómo que permanece? Yo soy hijo de Abraham. Yo soy discípulo de Moisés. Me siento en el regazo de Moisés a escuchar su ley. Nótese el golpe al orgullo de los judíos. Jesús retó la religiosidad, falsa religiosidad de los judíos al afirmar su exclusividad. Y con respecto a exclusividad me refiero a que no hay otro camino, no hay otra puerta, no hay otro alimento, no hay otra fuente, solo soy yo. Y por lo tanto, solo hay una luz y soy yo. Yo la luz. Ahora bien, sabemos entonces que el mundo está en tinieblas, pero en la mente de Juan, ¿qué es tinieblas? Brevemente, no quiero demorar mucho acá, pero en su primera carta es un poquito más doctrinal. Hay que entender que el Evangelio es una narrativa, ¿verdad? Histórica, que tiene elementos históricos y que esa es la intención, ¿no? Narrar los hechos. Aunque hay que decir que el Evangelio de Juan se destaca del resto, ya que claramente hace énfasis en la doctrina, en la profundidad de las palabras de Jesús, y no solo los hechos. Pero en la primera carta de Juan es un poco más explícito con respecto a la doctrina. Y un ejemplo de esto es lo que dice en el capítulo 2, verso 7. Dice así: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz, el que está en Cristo, dice luego, y aborrece a su hermano, está todavía o está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Las tinieblas le han cegado los ojos.
Ahora, ¿no leímos hace un tiempo que fue Dios quien cegó los ojos de los hombres? ¿Sí? Dios mostró su soberanía, pero también enseñamos que Dios, ¿cómo hace esto? Corintios nos dice que el que ciega los ojos de los hombres para que no vean la gloria de la majestad del Evangelio de Jesucristo es Satanás, el Dios de este siglo. ¿Cómo es todo eso? Entonces es, Dios ciega los ojos de los hombres, Satanás ciega los ojos de los hombres, y los hombres mismos se ciegan al caer en las tinieblas. Exactamente. Y es por eso que luego, unos versículos después, Él le dice a la iglesia, les escribo a vosotros. Y miren lo que dice, a vosotros hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. 1. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio, conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido ¿a quién? Al maligno. Y luego dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Luego más adelante dice, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al mundo. No améis al mundo. Habéis vencido al maligno, perdón. No améis al mundo. Entonces, ¿qué es las tinieblas en la mente de Juan? En la mente de Juan, las tinieblas es todo lo que es opuesto al mandato de Dios. Él desde el verso inicia diciendo, les he dado un mandato nuevo, que ya viene de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan. Y ese mandato es, amaos los unos a los otros. Y el primero, antes de este, es amar a Dios sobre todas las cosas. Porque de Él mana ese amor mutuo, fraternal, entre hermanos. En el pensamiento y en la mente de Juan, lo contrario a amar a Dios y amar a su hermano es vivir en pecado, odiando a sus hermanos. Porque la expresión de pecado, hermano, la expresión de pecado, que es transgresión a la ley, es odiar al hermano. Ya sea que codicies, mientas, robes, odies a tu hermano. La transgresión de la ley es odiar a tu hermano. No importa, entre comillas, que él no lo sepa. Y Juan entiende eso. Juan entiende eso. ¿Y qué implica vivir de esa vida de pecado? Que el maligno te ha vencido a ti y ha cegado tus ojos. Y que ahora no solo vives en pecado y vives haciendo lo que el maligno quiere que hagas, como dice Efesios, viviendo en la corriente, ¿verdad?, de este mundo, como el maligno lo pedía el Dios de este siglo, sino que también vives en conformidad al mundo, en la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Todo lo que estimule el pecado, eso haces. Eso es tinieblas en la mente de Juan. Vivir en tinieblas, a la deriva. Es por eso que, como ya dijimos anteriormente, Jesús exhorta a que creamos en Él ahora que Él está con nosotros. Ahora que Él está con nosotros. Porque si hoy no lo hacemos, no mañana, hoy, las tinieblas cegarán nuestros ojos. Nos iremos tras el maligno, tras el pecado, tras nuestros deseos y concupiscencias. Ahora bien, continuamos en el verso. Dice así. El versículo 47 nos dice, porque no he venido al mundo, a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Lo mismo es claro en el versículo anterior, ya que dice que Él ha venido al mundo. Y el versículo 47 dice, ¿por qué ha venido al mundo?
Ahora, esta enseñanza engloba algo muy importante que estuvo claro en la enseñanza de Cristo. Primero, que Él ha sido enviado por el Padre. Él no ha venido de sí mismo, no es algo que se inventó. Él proviene del Padre, que también fue parte del debate con los judíos en el capítulo 6 de Juan, cuando estos hablaban y discutían de dónde viene el Mesías y le insinuaban a Jesús que Él era un bastardo, ¿verdad?, abandonado por sus propios padres, por su propio padre, no tenía padre. Era lo que insinuaban estos hombres cuando Él decía realmente que Él había sido enviado por el Padre, por Dios. Allí está esa enseñanza, pero también enseña propósito, no solo origen. Jesús está enseñando origen acá, pero también está enseñando propósito. ¿De dónde vengo y a dónde voy? Es lo que enseña Jesús acá. Jesús dice, yo vengo del Padre y he venido del Padre para algo, en esta ocasión, para salvación del mundo. Ahora, ¿qué contesta Jesús acá? Jesús contesta otra vez un pensamiento errático de los judíos, que ya vimos en el capítulo 12, cuando los judíos mismos, multitud de judíos, victoriaban el nombre de Cristo y le llamaban Rey de Israel, Hosana, ¿verdad?, al hijo de David. Ahora bien, sabemos todos que mucha de esta multitud, la mayoría, no creía en Cristo como un salvador de nuestros pecados. Creía en Cristo como un libertador político, como alguien que llegaría a liberar a esta ciudadanía, a este pueblo oprimido por el Imperio Romano. Eso lo sabemos, era una expectativa que tenían los judíos. Y ellos, eso también implicaba una cosa, que el Cristo vendría con espada y jabalina a destruir a ¿quiénes? A los enemigos del pueblo de Israel. A destruir a Pilato, a César, a todos los centuriones, a acabarlos a espada, a que ellos cayeran a que eran muertos frente al pueblo de Israel y que el poder de Dios se manifestase así. Eso era lo que ellos esperaban. Así que cuando lo vieron comiendo y reuniéndose con los samaritanos, ellos se rasgaron las vestiduras. Cuando lo vieron, ¿verdad?, conversando con los gentiles griegos del capítulo 12, ellos no entendían por qué. Si ellos son escoria, ellos son desechados, ellos son los perrillos. Y Jesús dice, sí, pero hasta los perrillos comen de las migajas del dueño. Él vino por los samaritanos, Él vino por los gentiles, los romanos, los griegos, los europeos, los asiáticos, los americanos. Si usted y yo estamos aquí, es porque Cristo en su primera venida vino a salvar al mundo. No a los judíos solamente, sino al mundo. Así que Jesús enseña el propósito de su primera venida, que es salvar a toda tribu y toda nación, no solo un puñado de personas. Ese es el alcance de su obra. Y esto es enseñado en el ministerio de Jesús, cuando Jesús en el capítulo 3 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sea salvo por él. Bien. Continuando, un aspecto muy importante de la enseñanza de Jesús es el siguiente. Lo podemos ver en el versículo 48. Y es, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ella le juzgará en el día postrero. Ahora bien, hay dos pensamientos erráticos con respecto a este versículo. Primero, que al Jesús decir, yo no le juzgo, ¿verdad?, ya tiene quien le juzgue. Algunos consideran que lo que pasa es que Jesús es el bueno de la película
y el Padre es el iracundo. Parece mentira, pero sí, hay personas que creen eso. Incluso dentro del entorno evangélico hay personas que creen que el Padre, ¿verdad?, es el iracundo, el reaccionario. Y Jesús, bueno, es el que aplaca, ¿verdad?, esa ira desenfrenada del Padre. Cálmate, Padre, por favor. Eso es lo que algunos consideran. Y la otra creencia equivocada de este verso es, mira, ahí dice que Jesús no me juzga, así que tú tampoco. ¿Verdad? Esas son dos enseñanzas muy comunes que se entienden en este versículo. Pero ¿recuerdan cuando Jesús dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino que cree en mi Padre que me envió? Y el que no me ve a mi Padre. Bueno, es lo mismo acá. Jesús no está diciendo que Él no va a juzgar al mundo. Nunca. Él dice que en su primera venida, eso es lo que está diciendo, en su primera venida, su propósito es traer salvación. Y en contraposición al pensamiento judío, Él no ha venido a traer espada al gentil, al romano, al griego. Él no ha venido a traer espada contra ellos. Él ha venido a traer salvación. Y es por eso que los samaritanos en el capítulo 4 lo llaman el Salvador del mundo, porque los salvó a ellos. Cuando ellos mismos decían el Mesías judío, ellos ni siquiera se daban golpe de pecho considerándose a sí mismos judíos. Ellos sabían que había una distinción, una separación enorme entre ellos y los samaritanos, a pesar de que estuvieran en Israel. Pero ellos sabían que si el Mesías había llegado a Samaria y había predicado la salvación a ellos, él sabía que el Mesías no era un salvador de los judíos. Ellos sabían que él era el salvador del mundo. Ahora bien, esto es lo que está diciendo el texto. El texto está diciendo que el propósito de la venida de Cristo, primera venida, es salvación para el mundo, los gentiles y judíos que crean en Él. Pero luego, Jesús habla de su segunda venida. Y Él dice, aquellos que no crean, retomando, nótese esto, leamos con cuidado. El versículo 47 dice, al que oye mis palabras y no las guarda, dice, yo no le juzgo. Pero está hablando de su primera venida. Ahora en el versículo 48 retoma a esos mismos que escuchando sus palabras no las guardan. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, eso es un paralelo, es lo mismo, es la misma frase. Pero nótese lo que dice, tiene quien le juzgue. Mis palabras, ¿verdad?, que he hablado, ella le juzgará en el día posterior. Yo creo que podemos estar claros que aquí se entiende implícitamente que Jesús está diciendo, yo le juzgaré. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque no creemos en una dicotomía entre las palabras de Cristo y Él. Es Cristo quien juzgará a los pecadores. Esto es nuestra fe, incluso, por decirlo así, aunque sea polémico, nuestra fe católica, porque se encuentra en los credos más antiguos. Se cree y se ha creído siempre que Cristo volverá a juzgar al mundo en su segunda venida. Y dice, luego, ella le juzgará en el día posterior, en su segunda venida, en el día final, en el día de Jesucristo, en el día temible de Jehová, como dice el Antiguo Testamento. Ese día vendrá Cristo a juzgar al mundo y juzgar a aquellos que escuchando su palabra, no guardaron su palabra. Ahora, para no irnos del contexto, recuerda a aquellos principales gobernadores de Israel que creían en Él, pero por miedo a lo que dijeran las autoridades y sabiendo que lo podían excomulgar, no profesaron públicamente su fe. ¿Se acuerda de ellos? Bueno, imagínense ahora estando en la piel de ellos y diciéndoles, sí, está muy bonito que ustedes crean en mí cognitivamente, en su intelecto, que les parezca yo un gran maestro,
Pero si no guardan mi palabra, serán juzgados en el día postrero. Juicio vendrá sobre ustedes. Y ahora usted pensará, no, pero ellos no son salvos. Sí, si tienen la fe genuina, serán salvos, sin duda. Pero es por eso que Jesús dice antes, en el versículo 25, el que ama su vida la perderá. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Lo que tenían que hacer estos principales era aborrecer su prestigio, su orgullo, sus posiciones y posesiones. Tenían que aborrecerlas por la causa de Cristo. Sabemos o sabremos igualmente que lo harían, si no se refiere a Nicodemo y a José Arimatea. Y esta advertencia se encuentra latente y constante en la enseñanza de Cristo en su ministerio público. Así que si se mantiene en la enseñanza de Cristo, creo que es motivo suficiente como para que en nuestra enseñanza siempre esté la advertencia del juicio venidero. Y asimismo también lo fue en las palabras de los apóstoles. Porque no fue Pablo que le dijo a Timoteo que enseñara la palabra, que predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Porque aquel Jesucristo volverá a juzgar a vivos y a muertos. Ese es el motivo por el cual debes predicar la palabra, porque se acerca el día del juicio. Predica la palabra. Así que sí, cuando usted evangelice, cuando usted predique, cuando usted dé consejería, cuando usted tenga culto familiar, haga la advertencia. Advierta al mundo del juicio inevitable e inexorable que tiene todo aquel que no ha guardado la palabra de Jesucristo. Porque es Jesucristo el que traerá juicio. Así que quitemos de nuestra mente esas ideas de Jesús hippie que muchas veces las personas tienen. El paz y amor. Jesús no es ese Cristo. Para demostrar que es parte de la enseñanza de Cristo y joánica, vayamos al capítulo 5, versículo 22 y versículo 27. Versículo 22 dice así: porque el Padre a nadie juzga. ¿Cómo? Sino que todo el juicio dio al Hijo. Y luego el versículo 27 dice: y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Otra vez, estos versículos no deben entenderse como, allá tú. No. Cuando dice, le ha dado autoridad al Hijo, o el Padre a nadie juzga, quiere decir que este tiempo el Padre no juzgará a nadie. No dictará sentencia. La palabra juicio aquí o juzgar es crino. Dictar sentencia es un término judicial. Es el juez que golpea al mazo y dice, eres condenado. Y adivine qué, estoy de acuerdo con los que dicen que no debemos hacer eso. Usted no es que no debe hacerlo, no puede hacerlo. Porque el mismo Señor dijo que usted no debe llamar a nadie fatuo, que significa, o mejor entendido, como alguien que merece el infierno, alguien que va al infierno. Usted no puede, porque esa no es su autoridad. Esa autoridad fue solamente conferida a Cristo. Y sí, eso lo veremos luego, pero en un sentido ha sido conferida a la iglesia como un todo, como una comunidad.
pero no porque nosotros dictemos sentencia, sino que nosotros simplemente confirmamos la sentencia que ha dado Cristo ya, de condenación. Así que lo que Cristo dice acá, sí, es que yo no le juzgo por ahora, pero le juzgaré en el día final. En el día final serán juzgados por mí, por cada uno de sus pecados, y porque no creyeron en mí. Y recuerda, creer en Él no es una opción. Arrepentirse no es una opción, es un mandato. Es un mandato. Es por eso que la predicación de Pedro, del evangelismo de Pedro, juzga a los judíos por no haber creído en el Cristo, el Mesías dado por el Padre, por Dios, y haberlo crucificado. Él acusa el pecado de los judíos, no que son idólatras, no que son pendencieros, no que son lujuriosos, no. Ustedes mataron a Cristo. Ese es el pecado. Y la incredulidad debe ser señalada y debe ser sacada, ¿verdad?, de donde los hombres la esconden, su culpabilidad, y advirtiéndoles que viene el juicio y seremos juzgados por ello. Ahora en el versículo 49 hasta el 50, dice así: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hace un momento le dije que le iba a dar una pequeña pausa a la enseñanza implícita de los primeros dos versos. Y la enseñanza implícita de los dos primeros versos se encuentra explícita acá. Explícita acá. Primero, el versículo 49 dice que las palabras que yo digo no las digo de mi propia cuenta, dice Cristo. Y alguno podría pensar, y alguno podría decir, ok, entonces esto quiere decir que Cristo, la doctrina de Cristo no es su doctrina, no es su enseñanza. ¿Cómo es eso? ¿Acaso Jesús está negando su divinidad? Porque si no es la doctrina de Cristo, pues, y esa es la doctrina del Padre, entonces no es Dios, no puede ser Dios. Otra vez, esta forma de expresión es muy común en Juan. Y si quizá, por ejemplo, le ha causado problemas en su lectura del Evangelio, lo que quiere decir no es en forma negativa. Voy a leerles otro verso que es todavía más complejo. En capítulo 7, donde se trata este tema de Juan, dice lo siguiente. Versículo 16. Jesús dice lo siguiente. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía. Y aquí es donde cualquiera puede decir: ¿viste? Jesús no es Dios, porque esa no es su enseñanza. Él es solo un mensajero de Dios, más nada, ¿verdad? Y luego dice: sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahora bien, la acusación de los judíos es importante entenderla para entender el argumento de Jesús. Como pueden ver, esto fue tratado en su ministerio público. Pero ¿cuál es el argumento de los judíos? Los judíos están diciendo de forma preconcebida que Jesús no es Dios, que ellos creen en Dios y ellos tienen la doctrina de Dios, y lo que tú enseñas es contrario a la palabra, es contrario a lo que Dios enseña. Esa es la acusación de los judíos. Tú estás enseñando nuevas doctrinas, tú estás enseñando enseñanza falsa, por lo tanto debemos llamarte como lo que eres. Entre comillas, los judíos dicen que es un blasfemo. Esa es la acusación que le hacen a Cristo. Y Jesús dice: yo no hablo de mí mismo. Mi enseñanza no es, ¿verdad?, invención mía.
en el sentido humano. Yo no la inventé como ustedes me acusan, sino que esta enseñanza mía viene directamente de mi Padre. Él no niega su divinidad, sino que enseña y continúa diciendo que Él y el Padre son uno. Pero enseña tratando de contrarrestar esas acusaciones de que Él es un simple hombre que se inventó esa doctrina. Y no es así. Este mensaje ha sido dado por mi Padre. Así que no podemos dudar y poner en tela de juicio la divinidad de Cristo a través de esta enseñanza. La enseñanza de Cristo es clara. Lo que Él ha recibido del Padre, Él nos lo ha enseñado. Pero lo que ha recibido del Padre, que es el mandato, ¿verdad?, nos da una idea clara de la unidad del Padre y el Hijo. En el versículo 50 dice, versículo 49 y 50 habla del mandamiento. Él me dio mandamiento. Y el versículo 50 dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Ahora, ¿en qué sentido se refiere a mandamiento? ¿En qué forma expresa el concepto de mandato? ¿Acaso Jesús el Padre le dio un mandamiento como Él mismo nos da a nosotros, ¿verdad? Y ahora Él tiene que hacerlo, porque está obligado a hacerlo? No. Eso no es lo que quiere decir. Jesús no vino en contra de su voluntad al mundo. Cuando dice, he recibido un mandato, quiere decir que el Padre envió al Hijo. Se había orquestado desde la eternidad que el Hijo fuese enviado a salvar el mundo como Redentor. Ese es el mandato. Ahora, la Biblia deja claro, y Jesús deja claro, que ese mandato es suyo también. En el sentido de que Él vino porque quería venir. Él también fue parte de ese plan. Otra vez, parece un lenguaje que niega la divinidad de Cristo, pero el mismo Cristo confirma su divinidad uniéndose a ese mandato, diciendo, ese mandato también es mío. Por consiguiente, las palabras que habla Cristo, la doctrina que habla Cristo, que es del Padre, también es de ¿quién? Del Hijo, de Cristo. Esa es la ley de Cristo. Por eso es que el mismo Pablo también se refiere a que el cumplimiento de la ley de Cristo. La misma ley que Jesús llama, esta es la enseñanza del Padre, la que he recibido y que doy a vosotros. El lenguaje evidentemente nos genera cierto obstáculo para entender esto, pero creo que el argumento es claro. Está contestando a las acusaciones falsas de los judíos. Ahora, el mandato dice que nos lleva y es vida eterna. ¿Qué se refiere a eso? ¿Qué quiere decir eso? De una forma simple, Agustín dice que el mandato, yo no recuerdo bien el término, un silogismo. Agustín hace un silogismo y él dice, ¿quién es la vida eterna? Cristo. Y el mandamiento es la vida eterna. Por consiguiente, Cristo es la vida eterna. Cristo es el mandamiento, que es la vida eterna. En ese silogismo, Agustín de forma simple dice, Cristo es el mandato. ¿Pero en qué sentido Cristo es el mandato? Él entiende que es creer en Él, confiar en Él, descansar en Él. Ese es el mandato. Ahora, permítame agregar algo a esto. No con un silogismo, sino con el testimonio del mismo Juan. Primero, Juan en su prólogo dice lo siguiente, 1:18. A Dios nadie le vio jamás, en el sentido literal. Usted no le puede ver, Moisés no le vio de forma literal. Y cuando la Biblia dice, el que me ve a mí ve al Padre, ¿verdad? No se refiere a forma literal, sino los ojos de la fe, que ven la obra de Dios, ve el carácter de Dios, ¿verdad? Entonces, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre,
Él le ha dado a conocer. Él revela a los hombres, ¿verdad? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es Dios? Y luego en el versículo 3 del capítulo 17 de Juan dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que conozcan al Padre y a Jesucristo. Esa es la vida eterna. Pero ¿por qué no solo uno? ¿No? ¿Por qué no solamente el Padre, verdad? Si es el Dios verdadero, ¿para qué Jesucristo? ¿No? Porque Jesucristo, al final de cuentas, pues ya conocemos a través de Jesús al Padre. Juan lo entiende y lo explica de mejor manera en su primera carta, capítulo 5. Versículo 20. Lo entiende claramente así Juan. Y lo explica a la iglesia de Éfeso así. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aunque parezca enredado, no se puede conocer al Padre sin estar en el Hijo. Y no se puede decir que conocemos al Hijo y no conocer al Padre. Porque el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. El Espíritu de Dios es el Dios verdadero. El Hijo es el Dios verdadero. El Padre es el Dios verdadero. Uno en tres personas. Bendita Trinidad. Así que sí, Jesús en sus lecciones, cuando Él responde a la pregunta, ¿quién es Dios? A los judíos le dice, somos uno en tres personas. Eso es lo que enseña Cristo. Y les dice que allí, conociendo esto, está la vida eterna. El propósito de Cristo era salvar al mundo, dando a conocer quién es Dios. Creo que no hace falta que se lo diga. Así como usted advierte al mundo de su pecado y el juicio venidero, el mundo debe de conocer quién es Dios y la necesidad que tenemos de Él. No podemos ser como los judíos que no necesitaban un Salvador, haciéndose a sí mismos justos, no reconociendo su pecado. El peor error que podemos cometer es creernos que no hay pecado en nosotros y que no cometemos pecado y que por consiguiente no necesitamos un Salvador. Debemos conocer quién es Dios, porque así conoceremos quiénes somos nosotros delante de Él. Si no vemos su santidad, si no vemos su luz esplendorosa, brillando, no nos podremos dar cuenta de que estamos en tinieblas. Porque si no hay luz, mi querido hermano, usted pensará en su limitación de vista y yo pensaré que estamos bien. Nadie ve y yo tampoco. Pero el esplendor de la luz de Cristo es la que hace ver que no podemos ver con claridad. Que todo está nublado, velado,
Y es a través de esa luz que brilla en el horizonte de un lugar oscuro y tenebroso que podemos ir a esa luz. Si no, es imposible. Jesucristo es como el faro en una mañana llena de neblina. Sin ese faro, los barcos encallan en las costas, se destruyen. Pero es por causa de Cristo que podemos vivir y no llegar a las profundidades del océano muertos, ahogados por el mundo. Hermanos, reconozcamos que somos pecadores, conociendo quién es Dios. Esa fue la predicación de nuestro Señor, la predicación de los apóstoles, y debe ser nuestra predicación. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu santo nombre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ver con claridad quién eres tú, pero al mismo tiempo a reconocer con humildad quiénes somos nosotros. Que podamos vivir confiadamente en tu regazo, reconociendo nuestro pecado, pero añorando y anhelando aquello que tú quieres para nosotros. Ayúdanos, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.